Estamos en vivo, estamos en vivo. Saludos, Ludos. Saludos, Ludos. Con ustedes el Funas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El Funa. El Funa. Estoy ocupado ahora. Estoy ocupado, Juan. Vamos a cortar esa parte. Vamos a cortar esa Ocupado. parte. Mándame el link de Face para compartirlo. Al tiro. Póngalo en público, señor. No se lo olviden. En eso estoy. Con su pollera colorada. Vamos. Entonces, yo ya tengo mi tema. Hoy día quedamos que señor. yo por lo menos iba a comentar un poco sobre lo que es la inteligencia emocional. Vamos a hacer un pequeños comentarios sobre a qué se refiere la inteligencia emocional. Disculpa, ¿te mando el link o lo compartís nomás? Porque ya está público. Mándame el link por WhatsApp, porque yo estoy del computador, bro. Dale. Con tu pollera colora. Listo, joven. Dele nomás. Muy amable, señor. Muy amable, señor. Dele nomás. Damos. Un saludo a todos. Gracias por vernos. Entonces, ya. Entonces, partimos. Alan todavía no puede conectarse. Max, ni idea. Para variar. No, Alan tiene problemas. Ahí Con está el Alan. internet. El Alan puso hola. Sí, tiene problemas de internet. Trata de conectarte, Alan, igual, pues igual te esperamos. Mientras estoy escuchando el live, te podemos agregar después igual. Ya, Nachito, partimos con lo que es inteligencia emocional. Dele nomás. Ya. Entonces, aquí se habla cuando se dice sobre inteligencia emocional. Se explica que no solamente el coeficiente intelectual de una persona hace a la persona o que se desarrolle como tal. Dicen que el IQ es solamente una parte de la destreza del ser humano, pero dicen que solamente es como el 20% de desarrollo de la persona. La inteligencia emocional avala más a lo que se aplica en un 80% del desarrollo de la persona. O sea, es mucho más partícipe o prioritario que, no sé, ser una persona que tenga habilidad en lo que son matemáticas, cálculo, un sinfín de destreza. Entonces la inteligencia se define como un conjunto, ¿cierto?, de lo que se divide en destrezas, habilidades, actitudes, competencias, ¿ya? Esto se determina directamente por la capacidad de reconocer, ¿ya?, la conducta del individuo, y así podemos directamente entender, por la capacidad de reconocer también, nuestros propios sentimientos y el de los demás, ¿ya? A eso se va directamente comentando, explicando lo que es la inteligencia emocional. Mira, en este caso existen dos tipos de inteligencia por lo que se habla. Dice que está la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. La intrapersonal directamente comprende lo que es tu conciencia, tu autorregulación, tu automotivación. La conciencia es directamente lo que tiene que ver con la capacidad, el reconocerte en sí mismo, tu estado de ánimo, ¿cachai?, tu impulso, fortalezas, debilidades, etc. En la autorregulación hablamos aquí de una habilidad, que es controlar tus propios estados de ánimo, impulsivos, ¿cachai?, y tus recursos. Y en la automotivación hablamos de actitud, de cumplir las metas y objetivos propuestos en base a uno como persona. En eso se desarrolla directamente la inteligencia intrapersonal.
Oye, Y tenemos la oye, inteligencia interpersonal, que eso está compuesta por dos cosas. Cuéntame. Alan dice que participará desde los comentarios. Sí, sí, también lo leo acá. También lo puedo leer. Sí, Ah, ya ya, perfecto. Antonella Perfecto. dice que el internet está fatal y que va a participar por los comentarios. Así Dale. es. Ya continúe nomás, doctor. Entonces, tenemos la inteligencia que es la inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal que está compuesta por dos aspectos, que es la empatía y las habilidades sociales. En el tema de la empatía, se habla de la capacidad de reconocer las emociones de los demás, poniéndose en el lugar de las personas. Y tenemos lo que es las habilidades sociales, que se habla de un talento para relacionarse con la sociedad e influenciar a los demás de cierta manera. Ese sería como un pequeño esquema bosquejo directamente de lo que es la inteligencia emocional. ¿Ya? Ya. En la cual también destaca siempre una pequeña arista de lo que es la inteligencia como tal. Que lo primero que habla directamente es de lo que es el autocontrol, de que uno tiene que tener autocontrol con sí mismo. En este caso, el reconocer sus emociones y tener un manejo de ellas. Porque la vez anterior hablamos directamente de los 7 tipos de inteligencia, ahora hablamos de lo que es la inteligencia emocional. Y una de las grandes Ya. listas es el autocontrol. Es que en situaciones tensas o en situaciones que te sacan de contexto o te sacan fuera de ti, tenga un autocontrol y tenga un buen manejo o una buena reacción. Esa es una de las partes fuertes que salen directamente en los libros o en el libro de esta persona que habla sobre la inteligencia emocional. Tiene otra lista que es directamente lo que es el positivismo, que dicen que es lo que también hablamos en los videos anteriores de que tu estado es una decisión tuya. Si tú quieres estar triste, es tu decisión. Si tú quieres estar feliz, es tu decisión. Más bien la felicidad, tanto como la tristeza, son una opción a elegir. Y en este caso se plantea que tú tienes que siempre presentarte positivo, positivo directamente ante los demás. Siempre tener ser optimista, optimista ante cualquier situación o ante cualquier adversidad en este caso. Y como lo mencionamos, lo último que también lo que dicta es el tema de la empatía, de Ya. directamente reconocer o ponerse en la posición del otro. Y eso mezcla directamente con un resumen rápido de lo que es la inteligencia emocional como tal. Mm, ¿algún ejemplo Así así? que en rasgos, la inteligencia emocional es netamente tener ya como... ¿Algún O sea, ejemplo? es una persona que lleva un autocontrol y una vida sana y comprometida consigo misma y también con un sentido de ayuda al resto. Eso es Es una como, persona que, eso se define no como sé, a la ver un persona ejemplo, a empática. ver, ¿qué ejemplo te puedo dar de inteligencia emocional? Una persona que en una discusión sabe llevar la paz o el control, de cierta manera. O una persona que... ¿Cómo? Mira, aquí Alan nos comenta y dice que es aquello que te hace levantarte Nachito, todas ¿estás las ahí? mañanas y enfrentar el día a día. Nachito, te perdí. Nachito, te perdí. No estoy Nachito, te aquí, perdí. estoy aquí, no me voy. Es que, claro, mira, o sea, como lo expone Alan, es directamente un tema de voluntad, o es un tema de que el deseo o el anhelo que uno posee es netamente el cómo uno lo plantea o el cómo uno lo ve, de cierta manera. Ya, De eso o se sea, trata directamente. claro, es dependiendo, eh, eh, Y eso, pues, dependiendo de tu doctor, entorno, opiniones, de lo que opiniones. tú, claro,
O sea, depende de la actitud positiva con la que Opiniones, enfrentes la vida. Nachito. Nacho, te me pegaste. Sí, de verdad, yo todavía te veo, weón. Todavía está muy en vivo. Yo te veo, Cristian. ¿Alguien puede decir ahí que se ve, no se ve, o ya los perdemos? ¿Los perdimos o no los perdemos? Así es. Yo digo, mira, yo te hablé hace rato lo que te estaba diciendo. Bueno, bueno, en base a la inteligencia emocional se habla de dos inteligencias, pues, la emocional y la lógica, que es lo que se expresa. Mm. Oye, yo quería tocar un Por lo punto menos voy igual bien, muy bien. que lo mencionó Alan sobre la voluntad. Pero eso es, pues, doctor. Sí, se ven los dos, dice Alan. Pero eso es, pues, doctor. Eso es directamente. Pelao, yo quería mencionar algo sobre la voluntad, algo que comentaron ahí en el grupo, Cuente, cuente. que, o sea, uno dice siempre que mala voluntad tiene, eh, Te escucho, o te estoy escuchando. Te estoy escuchando. no sé, cuando uno no quiere hacer algo y te dice, no, que tenés mala voluntad y cosas por el estilo. ¿Estará sobrevalorado el concepto de voluntad, al igual que el perdón? O sea, por ejemplo, aquí estaba buscando, bueno, siempre a mí me causa duda, Sobrevalorado. sí, me El causa tener duda a voluntad. mí. Porque yo creo que la voluntad nace. Pero que, mira, pero que es que la voluntad, no creo que haya una sobrevaloración, porque cuando tú tienes voluntad es porque te nace y porque tú quieres y deseas hacerlo, no algo que tú te veas obligado a hacer. Porque claro, muchos confunden el cumplir ciertas cosas con lo que es la voluntad de querer hacer las cosas. Yo creo que es totalmente distinto y diferente. Mira, por ejemplo, yo estuve mirando aquí y dice, por ejemplo, que la voluntad es la actitud de decidir y ordenar las propias conductas, propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano, para realizar algo con intención de un resultado. O sea, cuando una persona no quiere hacer algo, no es porque para causarle malestar o disgusto a otra persona, sino que no está en sus prioridades hacer ese tipo de cosas. Es que a eso vamos, pues, por eso te digo. Por eso yo creo que aquí la voluntad no es que esté sobrevalorada como lo que es el perdón. Yo creo que la voluntad es algo que te nace, es algo innato que tú tienes o que deseas hacer. Y eso no te lo va a sacar nadie, porque si tú deseas o quieres lograr algo, lo vas a hacer. De eso ponte Alan publica y dice, nuestra voluntad está conectada con nuestra conciencia. La conciencia con la voluntad. Eh, Pucha, no sé. A ver, O cuando sea, hablamos de sí, conciencia, yo creo que sí, porque si hablamos de actitudes, las actitudes son basadas en la conciencia, o sea, eh, tiene que estar consciente de lo que se puede hacer o de lo que quieres hacer. es que mira, acá, en este caso, claro, yo creo que conciencia habla de ser consciente, una persona con los pies en la tierra, una persona ya con madurez para enfrentar ciertas situaciones. En este caso, la voluntad, yo creo que la voluntad parte más de lo que es la esencia de la persona. Es como la esencia, Mira, lo más puro, lo que te nace sin esperar nada a cambio, sin buscar algo como de respuesta. ¿Se entiende? Es como algo, un impulso como más puro, más innato.
Yo creo que el tener voluntad de hacer cosas. Es como En un la deseo mayor filosofía, a lo por que es la ejemplo, conciencia. en la filosofía, por ejemplo, dice que la voluntad se puede definir como el racionalismo, como ser racional, como ser, eh, bueno, para los que ocupan el concepto de racional, po, que es razonable, que por eso es como parte de la conciencia, po. Uno en la conciencia uno identifica si es racional o irracional las actitudes que uno toma. Entonces yo creo que la voluntad sí va por el Sí, mira, tema, es lo que como pone dice Alan ahí, po. Alan, Dice va por el tema con nuestra conciencia. que eres consciente de tu acto y eso le da la fuerza a la voluntad. Uh-huh. Claro, es como comentaba Alan más arriba que decía, es aquello que hace levantarte todas las mañanas y enfrentar el día a día. Sí, pero O sea, entendamos una cosa, que la voluntad de hacer cosas no siempre puede ser algo productivo, positivo. También tiene muchas voluntades que se levantan de forma negativa. ¿Se entiende? Por ¿ya? eso no creo que necesariamente esté ligado a lo que es ser consciente. Porque hay personas que sí son conscientes y son más precavidos quizás o ven las cosas de una forma más pausada. Pero por eso digo que la voluntad es como algo más innato, algo que te nace, es como un impulso desde la esencia. Y no necesariamente tiene que ser algo productivo. O sea, pues perfectamente yo me puedo levantar todas las mañanas a salir a robar, pues, ¿cachai? O puedo tener voluntad de salir a golpear a alguien, pues. ¿Se entiende? O sea, claro, es que, a ver, puta, es que ahí nos estamos metiendo en otro aspecto, porque si hablamos de Pero metámonos, racionalidad, pues, metámonos, ¿no? ¿Cuál es el problema? si hablamos de racionalidad, estamos hablando qué es lo que es racional para uno, porque ni siquiera estamos hablando de qué es lo que es racional para el resto, ni para el receptor que te capta, tío, que te ve, po. Entonces, si tú decís la persona que sale a robar, con la actitud de salir a robar, bueno, ellos ven ese tipo de cosas razonables, po, o sea, razonables, que es racional salir a hacer eso, si aparte ellos tienen que salir con Pero claro, alguna, ahí con te estás alguna pasando, gana. te pasa a un tema de raciocinio, y acá hablamos de voluntad, y no la voluntad te lo dije, es directamente algo productivo, constructivo. También puede tener otra lista lo que es la voluntad, porque la voluntad es el deseo de hacer algo, independiente si sea bueno o malo. Ya cuando tú hablas del razonamiento, el raciocinio, ya yo creo que el tener la razón o razonar de cierta forma, yo creo que no tiene nada que ver directamente con lo que es el tema de experiencias, crianza, desde lo psicológico hasta lo patológico. Yo creo que es totalmente ¿Ya? aparte. Porque una persona racional, una persona en base al raciocinio, yo creo que una persona mucho más analítica de querer realizar o efectuar cosas. Y claro, sí, como yo mismo lo hago, también podemos buscar en el mismo juego de decir que hay personas que razonan de buena manera o de mala fuente también. Claro, o sea, igual llegamos a lo mismo, por ejemplo, la voluntad que, como decía igual, vuelvo a insistir, Alan, que, que es la potencia del ser humano, po. Es la potencia de lo que te mueve, de hacer o no hacer cosas. ¿Cachai? Puta, yo, yo creo que por ahí va la voluntad, bueno, el querer hacer algo, el tener el incentivo. ¿Me Claro, o entiendes? sea, es que uno solo, por lo que se habla directamente de lo que es la inteligencia emocional, uno solo es el único que se puede sabotear de cierta manera para no cumplir ciertas cosas. De uno depende lo que quiere generar y lo que no quiere generar. Por eso se habla de una inteligencia emocional, de aprender a reconocer las emociones y manejarlas de una buena forma, de una buena manera. Porque si tú te saboteas todos los días con el estado anímico bajo, o que andas preocupado de esto, o no, le buscas la solución a un problema, es como el dicho que te dicen, o eres parte de la solución o eres parte del problema. Claro. Tienes esas dos aristas. O mejora o cambia o intentas algo distinto, pero no te quedas en eso, o simplemente, claro, vives de la quejumbre o de no querer lograr o de esperar resultados sin probar o innovar cosas distintas. Entonces, lo que marca la inteligencia emocional en este caso es tener como, en todo tipo de situación, un buen manejo.
tanto contigo mismo que como con el resto. Yo estaba leyendo aquí igual recién sobre la voluntad en el acto jurídico. ¿Ya? Mira, aquí la Bibi dice, tenemos voluntad cuando decidimos con libertad cómo ¿Cómo autodeterminarse. autodeterminarse? Tenemos voluntad cuando decidimos con libertad cómo autodeterminarse. Claro. Cuando tú te autodeterminas, o sea, es como tú te clasificas ante el resto sin que te importe lo que digan los demás. Es como algo así. Entonces, cuando te Eh, conoces a ti mismo, tienes el buen manejo de tu fuerza de voluntad. O sea, claro, cuando uno se autoconoce, o claro, autodeterminarse y sentirse libre, yo creo que nadie termina de autoconocerse o conocer al resto de las personas. En base a autodeterminarse, de creerse que es como una forma, yo creo que igual es como mantener encasillado ciertas cosas, porque si yo me convenzo todos los días, en este caso por dar un ejemplo, de que soy una persona eh, que me cuesta estudiar matemáticas, y todos los días me estoy diciendo que todos los días no puedo estudiar matemáticas, que no puedo, te autoconvences. Y eso es como autosabotearse. mm, pero igual Vivi dice una cosa que, bueno, aquí también aparece, estaba leyendo, que también es como uno toma una actitud, eh, una actitud positiva, por decirte, o sea, la voluntad. Uno toma la definición de voluntad cuando uno tiene la libertad de elegir lo que puede hacer, porque si tú te imponen algo a hacer, no va a ser la misma fuerza de voluntad que cuando tú lo quieres hacer porque tú decidiste hacerlo. Es Entonces, que eso en ese es lo aspecto que dije. yo O estoy sea, por ahí. Po. Mira, aquí dice, entonces, el Alan comenta, dice, entonces cuando te conoces a ti mismo, obtienes el buen manejo de tu fuerza de voluntad y entras a dominar tu inteligencia emocional. tiene un buen manejo de tu fuerza de voluntad y entra a dominar tu inteligencia emocional. Es que, claro, de hecho, sí, sí, o sea, conocerte a ti mismo, o sea, directamente reconocerte como tal y reconocer a lo que es los demás. De eso se trata la inteligencia emocional, de tener un manejo intrapersonal y con el resto de las personas. El cual, claro, ahí determina directamente tu buen manejo. Si te conoces tú, sabes tus límites, o sabes directamente hasta dónde se puede llegar, o qué puedes causar, o qué puedes soportar, o qué puedes aguantar. También puedes soportar directamente lo que pueda repercutir la otra persona o pueda generar en ti. Eso se habla de una inteligencia emocional al saber llevar las situaciones y tomar directamente todo tipo de factor externo de la mejor manera, sin caer en el mismo rol o en el mismo juego de la otra persona. Mira, por ejemplo, aquí Platón considera que las elecciones concretas de los hombres son responsabilidad de cada uno, que dependen de la propia aptitud. Entonces, eso, en resumidas cuentas, el tema de la voluntad va dirigida más, sigo insistiendo, que es sobre la toma de decisiones, sobre la libertad que tiene uno para tomar decisiones. Yo creo que por ahí va la voluntad, cuando uno quiere. Es lo que uno desea, es lo que te decía. Es un impulso directamente que a ti te nace. No es algo que te están imponiendo o algo que te están obligando, porque tú cuando haces cosas por obligación o cuando te la imponen, generalmente no haces las cosas con mucho gusto. Pero cuando tú tomas una No, determinación a través de la voluntad, de tú querer desear o anhelar eso, obviamente te fluye. Esto es totalmente natural. sí, porque a ver, y como decía Alan, igual es saber conocerse a uno mismo, porque igual es propiedad de que se puede expresar de forma consciente en el ser humano, por ejemplo, en el ser humano. No vamos a hablar de otras especies como los animales.
Mi cabeza explotó, dice el Alan. Que nos comenta Alan por qué su cabeza ha explotado. Que mucho intelectualidad, somos muy intelectuales. Bueno, yo no me baso mucho en lo de las letras. No me gusta leer mucho. Leo solamente para los podcasts. Mi amigo aquí, mi compañero Cristian, es el estudioso. San Google como más. San Google, San Google. Entonces, Bueno, en mira, todo caso, se explica entonces. Dime. no, que te digo que en todo caso la mayoría de las cosas que hablamos son cosas que aparecen en Google. En todo caso está el acceso de todo. No es que uno sea inteligente ni que sea extraterrestre por saber. No, son cosas que salen en Google, está a disposición de cualquiera. Sí, ahí hay varias aplicaciones también para descargar libros y leerlo, no hay problema. Entonces, mira, si dividimos directamente lo que es la inteligencia emocional, te diría lo que hablamos que es la empatía, que consiste directamente en entender y aprender a comunicarse con el resto, ¿cierto? También se habla de lograr directamente lo que son tener tus habilidades sociales, o sea, las relaciones interpersonales, ¿cachai? Que te pueden guiar a lo que es el éxito, lograr cosas con liderazgo, ¿cachai? Gestión de conflictos, ¿cachai? Trabajo en equipo, eso también es parte de la inteligencia emocional. ¿Qué era lo otro? El autoconocimiento, en base a lo que dice Alan también, el de llevar la capacidad de reconocer directamente los sentimientos que uno tiene y eso cómo te puede afectar o qué puedes hacer con ello, ¿cachai? Mira, se habla de lo que es la conciencia emocional y de una confianza en base a tu propio desarrollo, o sea, confiar directamente en ti y actuar con las mejores herramientas. Ahí es donde también te sale o te habla lo que es el tema de la motivación, el motivarte o tener un sentido distinto, amplio de las cosas de manera más positiva. O sea, también el como cumplir tus objetivos, ¿cachai? Mantenerte positivo ante las adversidades, tener iniciativa, manejar situaciones, ¿cachai? Determinar tus metas, de eso se trata. Y ya otro punto sería lo que es era la autorregulación. Esos son como directamente técnicas de autocontrol, ¿cachai? Que tienen que ver en base a cómo van fluyendo tus emociones, cómo tú las manejas con tu autorregulación. O sea, cómo tú decides actuar ante situaciones o cómo tú te puedes plasmar ante una situación. Eso es directamente lo que es una autorregulación. O no sé, llevar un estilo de vida o un esquema productivo, ¿cachai? No sé, pues quizás como lo hacen los emprendedores en este caso, que se levantan a cierta hora, generan ciertos temas, como que planeas tu día de una manera productiva o positiva para ti, o que te genere algo que te aporte, ¿cachai? Algo de que cultivarte o integrarte con tu persona. O sea, si hablamos de autocontrol, de autocontrol, es como, yo creo que cuando uno habla de autocontrol es decir, ser racional, pensar en lo que tú haces y las consecuencias que puedas provocar con eso. Entonces, no, no podemos definir que una persona no tenga autocontrol porque hay personas que saben lo que causan con los actos que hacen, pero no lo piensan, no razonan, ¿cachai? Entonces, en el tema del autocontrol no me gusta meterme mucho porque conozco mucha gente que sí tiene autocontrol porque se limitan o omiten cosas para no provocar actos que sean nocivos, ¿cachai? Pero sí también conozco gente que no tiene autocontrol y que tira todo a la balanza y que no está ni ahí con la opinión, por ejemplo, con la opinión de nadie, ¿cachai? Pero sí ofende, sí agrede verbalmente a las personas, o sea, no tiene ese autocontrol, como ese raciocinio para poder expresarse. Es que ahí donde te habla directamente el autocontrol, que tú tienes que pensar en tus reacciones, pues, weón. Y no necesariamente tienes que tomarte todo de un ámbito personal, ¿cachai? Y ahí es donde está el manejo, que no todo tiene que ser personal. No tienes que todo llevarlo directamente a un grado que te cause quizá una frustración o una molestia en ti para que tú te tones de otra manera, pues, weón.
¿Cachai? Yo creo que tú tienes que como ver todas esas situaciones de modo desafío. Tienes que ver toda situación externa como un desafío. ¿Cachai? Como un reto y aprender de esas cosas. Pues yo creo que parte por ahí, que eso es lo esencial. Y en base a eso, tú después vas mejorando o modificando tus emociones, pues, weón. Y vas haciéndote más consciente de ello. Por eso hoy te habla del autocontrol, de que tú te puedes controlar o manejar. Y ahí el tema de la empatía. ¿Por qué te habla después de que la empatía? Porque quizás no solamente tienes que autoentenderte a ti, también tienes que entender la situación del otro. Y por qué el otro se comporta así y tratar de entender. Y ahí también eso te lleva a una calma, o un automanejo de las situaciones, o un control de mejor manera. O sea, no sé, yo igual conozco varias personas que sí, por ejemplo, sí tienen autocontrol. Yo te digo, igual hay un sentido muy complicado en el tema del autocontrol porque uno cuando reacciona a veces dice, es que yo no me controlo, no, es que yo no quería. El típico, no, es que yo no quería hacer esto. No fue mi intención. ¿Cachai? Entonces yo digo, si no fue tu intención, ¿para qué lo hiciste? Obviamente, Explíquenme. obviamente. De ¿Cómo, hecho, cómo por esa eso gente me digo, puede decir a mí, no, es que sabéis que yo maté al gatito, pero no fue mi intención? Entonces, ¿para qué lo hiciste si no era tu intención? ¿Cachai? no, pero que igual estoy hablando de lo que puede ser un accidente en No, no, un, no, en te una, estoy en hablando un, en un de actos que caso. proceden, no el accidente. O sea, a ver, un acto que pueda transgredir o repercutir en otra persona. Y generalmente los actos son decisiones, pues, weón. Es una decisión. Porque se supone que uno cuando ya es adulto o mayor sabe manejar lo que son las decisiones o saber tomar decisiones. Mira, si lo vemos desde ese punto de vista, generalmente las personas que no se hacen cargo o asumen directamente lo que son sus actos como tal, son personas que no sé, estamos hablando con un niño de 5 años, lo dudo, ¿cachai? Pues digo, yo creo que cada persona igual tiene una intención en base a una contrarrespuesta de lo que no le está gustando o están sacando de contexto. Y ahora la pregunta es, ¿por qué la gente toma una antirrespuesta de la peor manera? Pero me deje de buscar fuego. Es una antirrespuesta, man. No sé, man. No sé, yo no entiendo yo a la gente, no puedo entender yo. A ver, pero ¿qué opinan los que nos están viendo? ¿Qué opinan sobre el autocontrol? Yo por ejemplo, me pone incómodo a veces hablar de ese tema porque yo no encuentro que es delicado. Yo lo encuentro que es delicado porque una cosa es lo que esté bien para uno, para el receptor, para el que lo ve, y otra cosa es que esté bien para el que lo hace, po. Hay gente que se comporta de mala manera, pero para mí es de mala manera. Hay gente que ese tipo de comportamiento es natural y bueno para ellos. Es que tampoco Por eso tienes que depende de normalizar directamente, no tienes que normalizar directamente los parámetros negativos, pues, weón. Tenéis que ver y asociar lo que es lo constructivo, lo positivo. Mira, ya o Alan sea, comentó, o sea, hay para lo que parámetros, una hay mosca es parámetros todo una negativos catástrofe, que para sí lo son que constructivos, es po. una comida. Es que por eso Por digo, eso te mira, digo, yo creo que si todas las personas construyeran directamente lo que es un autocontrol para con la otra persona, se evitarían un sinfín de conflictos o cosas. Ya por eso digo, mira, hay gente que actúa por impulso y eso es no tener autocontrol. Mira, aquí va lo que me refería yo, mira. Por ejemplo, ahora comentan, dice, pero para lo que una mosca es toda una catástrofe, para la araña es solo comida. Por eso te digo, depende de quién lo vea y depende, o sea, depende de quién actúe y depende de quién sea el receptor. Uno no elige al receptor, pero sí elige emitir. ya a eso es lo que voy, a eso es lo que voy, a eso es lo que voy. Si Y uno mira, quizás tiene un poco más de habilidades, si uno quizás tiene un poco más de habilidades que la otra persona, puede manejar la situación, independiente de que la otra persona sea una persona frustrada, porque una persona que no tiene autocontrol se va a frustrar, y obviamente va a arremeter de forma hostil, pues, weón.
porque no tiene autocontrol, porque no tiene un manejo de sí. Pero si tú tienes tu manejo, obviamente sí, puedes manejar o sopesar un poco más la situación de cierta manera. Suponte, se habla mucho de que hay personas que tienen el carácter fuerte, ¿cierto? Porque ¿Ya? diría, no, mira, esa persona tiene el carácter fuerte, pero todos atribuyen el carácter fuerte a que uno es como cerrado o impulsivo, y todo lo contrario, esas son personas con un carácter débil, pues, weón, porque no son tolerantes, no toleran nada, y eso es tener un carácter débil. Una persona que tiene un carácter fuerte es una persona que no hace nada personal, y no lo toma Que es nada a estable. rasgo, claro, no toma nada a rasgo así que te saquen a ti de tu contexto. Esa es la diferencia, pues, weón. ¿Cachai? Y en base a lo que dice Alan, de que, claro, ahí igual hablamos directamente ya de un tema, ¿cómo se puede explicar? Ahí hablamos de poder, pues, ya hablamos de poder. Porque, claro, si desglosamos que una mosca va a ser comida por una araña, obviamente ya hay una cadena alimenticia ahí en la cual eso es O más sea, supervivencia, pues, ya hablamos es que de tampoco podemos verlo de que sea una cadena alimenticia, porque aquí, si lo vemos como cadena alimenticia que el ser humano, la cadena alimenticia del ser humano es que el más fuerte aplasta al más débil, o el que tiene más recursos por eso, aplasta al que tiene menos por eso recursos. digo, eso sería ya en un estado de supervivencia, pues, weón. Sería como un estado extremo, de ponerte en la situación, tú como persona de mosca y No a es otros tanto, ponerlo como arañas, pues, weón. no es tanto el extremo porque uno lo vive día a día, a lo mejor sin prestarle atención, porque como ya es cotidiano, no le presta atención, pero uno lo vive día a día, po. El autocontrol uno lo vive día a día, lo del carácter, uno tranza con gente que es de carácter fuerte. Por ejemplo, yo conozco una persona, mi compañero es de carácter fuerte, pero es porque yo lo encuentro que es de carácter porque es una persona que toma decisiones, ¿cachai? Y no es una persona que se mueve por algún movimiento o por el que dijo él, sino que él escucha las dos versiones y toma su propia decisión y esa es la que vale para él. Y si a él le conviene y si está bien para él, nadie lo saca de ahí. Pero eso, pero eso no es carácter, pues, weón. El carácter es lo que te acabo de mencionar yo, de personas que tienen un grado a la frustración o manejan mejor la frustración y otras personas que no, que son más impulsivas. Eso es el carácter, weón, o el temperamento. Lo que acabas de mencionar tú es directamente tener la mente amplia, a ser permisivo con aceptar lo que en base a lo que tú veas sea la respuesta a algo. Mm. Porque claro, o sea, como se dice, si la perucita cuenta el cuento, siempre lo va a hacer el malo, estamos claros. Pero ¿quién le pide la opinión al lobo? ¿Quién habló con el lobo directamente, ¿cachai? Y eso es Claro. directamente, claro, interpretar o mantener un ser en, ¿cómo se llama esto? Equitativo, ser equitativo en base a ciertas versiones de la hipótesis en este caso. Entonces, ¿queréis decir que el carácter se basa eh, en lo que uno está dispuesto a permitir? No dispuesto a permitir, sino en el manejo, en cómo tú manejas las situaciones. La permisencia es otra cosa, pues, bueno, la hemos hablado en videos anteriores, es lo que uno permite. Pero somos todos humanos y todos de repente, nadie por permisencia va a alejarse de muchas personas o de muchas situaciones como tal, porque siempre van a haber personas que no van a tener un manejo o un buen control de su temperamento. Y ahí es donde uno tiene que tener un carácter para manejar o saber llevar una situación. Es eso. Mm. Como te digo, hay personas que pueden ser mucho más infantiles, bueno, mucho más impulsivas, o se enrayan más rápido, se enojan, se frustran, se molestan, etcétera. Pero uno lleva directamente esa situación a un mejor contexto o un mejor control. Eso es tener Para carácter. saber llevar la situación. Eso es tener un carácter fuerte. Porque las personas que se frustran rápido son personas que tienen carácter débil, weón. Y con esas personas es cero diálogo, es cero debate, es cero contexto, no son abiertamente, etcétera. Tienen un sinfín Ah, no sé, pero de en el, y
después de eso, yo creo que ahí viene la permisencia, pues, weón. Yo creo que después de eso viene lo que es la permisencia. Si tú ves que hay personas que no tienen un contexto, o por más que tú manejes situaciones, o trates de llevar la mente a ciertas cosas, si esa persona no quiere, ahí está la permisencia, donde tú tomas tus propias decisiones y dices, esta persona sí, esta persona no. Y eso es permisencia, es permitir. Algo que te pueda afectar, o algo que ya generalmente no te genera o te causa algo muy positivo a tu vida. Claro. Oye, Cristian, Ajá. yo me tengo que despedir porque hay cosas que hacer. Así que nos estamos viendo día jueves a la misma hora. ¿Qué vamos a hablar el jueves, weón? Ahí coordinamos, pues. Ahí coordinamos. Pero tengo un tema bien interesante que nos puede 40 minutos, weón. ¿Cómo? Tenemos 40 minutos, se supone que son de una hora estas weas. Pero yo te comenté antes, pues, bueno, tengo cosas que hacer, pues, bueno. Sí, no te preocupes, weón. Ahí estamos el jueves entonces. Sí, pues el jueves tengo buenos temas para tratar, bueno. Tengo unos buenos temas que le atañen a muchos de todo tipo de etnia, de todo un poco. Sí, pues, así que, a ver si traemos algún invitado y hablamos de otros temas. Pues. De ahí Alan dice claro, que la fuerza los acompañe. Claro. Ahí estamos con este podcast rápido, serio, del FUNAS. El FUNAS. Ya, El FUNAS. joder. Nos vemos, muchas gracias por vernos, por Para comentar la otra sobre todo. Para otra les tengo un poema. Claro, el poeta te vamos a ponerte. Claro, Así el poeta. Era por Pablo Neruda. O una Pablo canción, Neruda, de veras. o una canción como el Temucano, no sé, algo por el mismo. Ya, mi rey. Cuídese, Claro, que tenga buenas noches y estamos al habla, pues. Gracias a los que estaban, cuídense. Nos Chau, vimos. chau. Bye. Se fue, no se fue, se fue, no se fue. Se fue. No se fue. Ya. No se Bailemos.